Origen de Omicron a través de una zoonosis inversa. Una de las hipótesis que estarían explicando el posible origen de la variante Omicron sería el de la zoonosis inversa. Ello sumado a la hipótesis del paciente inmunocomprometido o sobre todo a la evolución natural del coronavirus. ¿Qué es la zoonosis inversa? ¿Cómo podría explicarse un evento zoonótico inverso en COVID-19? En este video vamos a compartir las investigaciones que podrían estar apoyando una de las hipótesis en relación al origen de Omicron, que sería la zoonosis inversa. Igualmente daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir algunas investigaciones recientes que podrían explicar el posible origen de la variante Omicron. Como recordaremos, la última variante de preocupación dada así a conocer por la Organización Mundial de la Salud estaría hoy día avanzando y causando grandes olas de contagios. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante conocer que la variante Omicron estaría causando actualmente una doble amenaza, como la ha catalogado la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa dada este 29 de diciembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que el mundo estaría enfrentando una amenaza gemela. Por un lado, Omicron avanzando con las transmisiones masivas y por otro lado, Delta causando todavía daño y lamentablemente infecciones severas. Ante ello, todavía no se conoce realmente cuál es el origen de esta variante Omicron. Se están manejando tres hipótesis. Hipótesis significan situaciones que podrían explicar el origen de Omicron. Todavía no están confirmadas, pero las investigaciones van apuntando a tres posibles hipótesis. Las hipótesis que hablan sobre el origen de Omicron, y es importante conocer ello, porque explicaría cuál es el comportamiento del coronavirus, es, en primer lugar, una población con mala vigilancia viral, en donde el virus, por su condición de altamente adaptación, pudo mutar y generar de esta manera esta variante. La segunda hipótesis es la del paciente inmunocomprometido, en donde el virus pudo haberse originado a través de un paciente que tenía defensas bajas, como por ejemplo un paciente con VIH, y de esta manera el virus estar mucho más tiempo en el organismo para tener la capacidad de mutar. Y la tercera hipótesis, y no menos importante, que también se está evaluando, es la posibilidad de la zoonosis inversa, que el virus pudo tener la oportunidad de infectar a una especie no humana y recientemente ese evento nuevamente transmitirse al ser humano. La hipótesis de la zoonosis inversa estaría siendo evaluada por varios investigadores. Algunos científicos piensan que el virus pudo haberse escondido en roedores o en otros animales en lugar de humanos y por lo tanto sufrir varias presiones evolutivas que dieron lugar a las nuevas mutaciones encontradas en Omicron. Por ejemplo, la inmunóloga Christian Andersen del Instituto de Investigación de Scripps se encuentra dentro de las investigadoras que estarían analizando el posible origen de zoonosis inversa, en donde un evento zoonótico es cuando un patógeno animal comienza a propagarse a los humanos, y la zoonosis inversa es cuando el virus vuelve a una especie animal. Tomando en cuenta estos datos, la inmunóloga haría referencia de que es una probable hipótesis la que podría pensarse con respecto a la zoonosis inversa. Igualmente, investigaciones de otro científico como el profesor de microbiología e inmunología, el doctor Robert Garry, menciona que Omicron tiene 7 mutaciones que permitirían que la variante infecte roedores como ratones y ratas y especies similares. Es decir, tenemos nosotros dos líneas de investigación que estarían por la hipótesis de que podría haber sido el origen de una zoonosis inversa. Por un lado,
una inmunóloga que menciona de la posibilidad de adaptación del virus hacia animales y de ahí adquirir mutaciones para reinfectar al ser humano. Y por otro lado, profesores de microbiología analizaron que la proteína o las mutaciones de la proteína S que presenta Omicron daría mayor capacidad para infectar a roedores o especies similares. Dentro de ello, las mutaciones genéticas de adaptación a roedores que presenta Omicron produce una serie de cambios que no se ven en ninguna otra versión del SARS-CoV-2. Y muchos científicos ven a esta evidencia como una potencial situación que pudo originar a Omicron. Otro punto que también llamó la atención fue el de los venados de cola blanca, sobre todo que fue reportado en Estados Unidos. Es interesante observar increíblemente cómo Omicron y otras variantes van evolucionando, y eso lo mencionó Mike Borowitz de la Universidad de Arizona, en donde evidenció y fue publicada la investigación en la revista Science, en donde señalaba que el 80% de los ciervos de cola blanca muestrados en Iowa entre finales de noviembre 2020 y principios de enero 2021 eran portadores del SARS-CoV-2. Estos tres estudios de investigadores independientes podrían estar dando una nueva hipótesis al origen de Omicron: la posible zoonosis inversa, el reservorio animal. ¿Por qué es importante conocer sobre los orígenes que pudieron brindar la aparición de Omicron? Porque nos va a ayudar a entender cuál es el comportamiento del coronavirus. El confirmar ya la presencia de SARS-CoV-2 en animales, no solo domésticos, sino en animales de vida silvestre, significa la posibilidad de adaptación del coronavirus para encontrar reservorios animales y de esta manera poder originar mutaciones en el coronavirus que tengan la capacidad de nuevamente infectar al ser humano. Esto es bastante preocupante, porque al igual que Omicron pudo originarse de una zoonosis inversa, no se descarta la posibilidad de nuevas variantes del coronavirus y probablemente peores a Omicron, tomando en cuenta que Omicron tiene una capacidad alta de infección. Sin embargo, no está causando mayor daño a nivel pulmonar como Delta, pero eso no se descarta que podrían presentarse en el futuro nuevas variantes más agresivas aún. Tomando en cuenta estos datos, otros investigadores mencionan que es importante no descartar las posibilidades del origen de Omicron con respecto a la zoonosis inversa. Dentro de ello, es importante que conozcamos nosotros cuál pudo ser el origen de la variante Omicron para entender cuál es el comportamiento del coronavirus. Conocer estas hipótesis, entender sobre todo la hipótesis de la zoonosis inversa, nos ayudaría a conocer que debemos nosotros seguir cuidándonos y sobre todo tener una mayor vigilancia. Los animales podrían ser reservorios de coronavirus y ello podría generar nuevas variantes y mutaciones dentro del SARS-CoV-2 que podría causar lo que hoy día ve el mundo: récord de contagios por la variante Omicron, situación que podría ser en el futuro peor y originándose variantes no solo con mayor capacidad de infección, sino con mayor capacidad de daño. Debemos nosotros ir analizando qué es lo que revelan las investigaciones para poder de esta manera entender más a este agente infeccioso. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir lo que los investigadores estarían evaluando. Una tercera hipótesis sobre el origen de Omicron sería la zoonosis inversa. Hasta el momento se están manejando tres hipótesis que explicarían el origen de la variante Omicron. En primer lugar, el de la población con mala vigilancia viral, en donde, por evolución natural del SARS-CoV-2, habría adquirido las mutaciones que habrían originado a Omicron. La segunda hipótesis que se maneja es la del paciente inmunocomprometido, en donde un paciente con una enfermedad inmunocomprometida, como por ejemplo el VIH, pudo permitir al virus vivir más tiempo y permitirle de esta manera tener las mutaciones que hoy día tiene. Y la tercera hipótesis que se está manejando es de la zoonosis inversa, en donde el ser humano habría infectado con SARS-CoV-2, con coronavirus, animales, y los animales habrían provocado mutaciones en el virus que conllevó a la presencia de la variante Omicron. Situación que ya varias líneas de investigaciones estarían revelando y que no se descarta esta posibilidad.
Conocer el origen de Omicron va a ayudar a entender el comportamiento del coronavirus. De confirmarse la posibilidad del origen de zoonosis inversa del coronavirus para dar origen a Omicron, es una situación preocupante porque de la misma manera podrían originarse en el futuro nuevas variantes del coronavirus. Es importante ir analizando el comportamiento biológico de este virus para poder entender su mejor control. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.